Muy buenas, hoy vamos a hablar de un tema clave. La mayoría de la gente usa la inteligencia artificial para preguntas sencillas, pero la verdad es que se está perdiendo su verdadero poder. Así que vamos a desgranar el método para usarla de forma estratégica y obtener resultados que de verdad marquen la diferencia. Y para empezar, vamos directos al grano, al problema central. Y es que existe una brecha, pero una brecha enorme entre todo el potencial que tiene la IA y cómo la están utilizando millones de personas en su día a día. Y que nadie se confunda, esto no es ciencia ficción ni algo que vendrá. El impacto de la IA es una realidad aquí y ahora mismo. Y cuando vemos los datos, los números son de verdad asombrosos. Pensemos, por ejemplo, en un campo tan crítico como la medicina. La IA ya está alcanzando una precisión del 99%, casi perfecta, en los diagnósticos. Comparemos eso con el 72% de la capacidad humana. El salto es sencillamente gigantesco. Y ojo que no se limita a la medicina. En el mundo legal, la IA revise documentos mucho más rápido y con un 20% más de precisión. Y en recursos humanos está ayudando a tomar decisiones de contratación que son un 17% mejores. Toda esta ventaja, claro, se traduce directamente en crecimiento profesional. De hecho, un estudio de PwC reveló algo que es increíble. Los empleados que ya usan IA en sus trabajos ganan, de media, un 56% más que sus compañeros. 56%. Y es que el punto clave, lo que dicen los grandes líderes del sector, es este. La amenaza real no es la tecnología en sí. La amenaza es quedarse atrás de quienes ya la están dominando. Y a pesar de que hay más de 800 millones de usuarios, el propio CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo algo que te deja pensando. Un abrumador 98,5% no está utilizando la herramienta correctamente. Casi nadie, vamos. Entonces, ¿dónde está el fallo? Pues en que la mayoría trata a la IA como si fuera un simple buscador. Se le hacen preguntas muy vagas y, como es lógico, se obtienen respuestas genéricas, que sirven de poco. Es el principio de siempre. Si metes basura, sacas basura. No tiene más misterio. La solución, por suerte, no pasa por aprender a programar cosas complejas. No, va más de un modelo mental muy sencillo para saber cómo comunicarnos con la IA y, sobre todo, cómo elegir la herramienta adecuada para cada tarea. Y ese modelo mental se basa en entender que hay tres modos distintos de interactuar con la IA. Entender estos tres modos y elegir el correcto en cada momento, esa es la verdadera clave para desatar todo su potencial. Bien, vamos con el modo 1, la tarea puntual. Esto es para esas cosas que solo necesitamos hacer una vez, como por ejemplo redactar una oferta de trabajo o analizar un mercado nuevo. Aquí el objetivo es darle todo el contexto posible en una única petición, un único prompt. Y esta es la fórmula para conseguirlo. En lugar de una pregunta simple, se construye una instrucción súper completa. Se empieza dándole un rol a la IA, algo como actúa como un analista financiero. Luego se detalla la tarea, los criterios de calidad e incluso se le pide que verifique su propia respuesta. Este nivel de detalle es lo que separa un resultado mediocre de uno profesional. Y aquí va un truco para nota. Esta fórmula se puede programar en las instrucciones personalizadas de ChatGPT. De esa forma, con un simple comando que definamos, como por ejemplo $P, la IA aplicará toda esta estructura de forma automática. ¡Súper útil! Pasamos al modo 2, el área temática. Esto es para cuando tenemos varias tareas que están relacionadas entre sí, como gestionar toda una campaña de marketing. Aquí lo que se necesita es una IA que recuerde el contexto a lo largo del tiempo. La idea, básicamente, es construir un asistente especializado. Un proyecto funciona como un espacio de trabajo que tiene su propia memoria. Se le puede entrenar con nuestros archivos, con instrucciones específicas para un tema, ya sea marketing, finanzas o incluso un historial médico personal. Y llegamos al modo 3, el proceso repetitivo. Para esas tareas muy específicas que se hacen una y otra vez, como generar el informe de ventas de cada semana, la herramienta más potente que existe es un GPT personalizado, uno construido a medida. Esta tabla lo resume todo genial, ¿a que sí? Nos enseña a asignar cada necesidad a la herramienta correcta. La progresión es la clave. Pasamos de dar una simple orden de trabajo muy detallada a tener un asistente especializado y, finalmente, a crear lo que es, en esencia, un empleado automatizado. A ver, veamos un caso práctico para que todo esto quede más claro. Un ingeniero tenía que analizar unos pliegos de licitaciones públicas, documentos súper complejos, de 55 páginas, para su cliente, una constructora. Vamos, una tarea que consume muchísimo tiempo y dinero. ¿Y cuál fue la solución? Pues construyó un GPT personalizado, un empleado automatizado, por así decirlo, cuyo único trabajo era hacer ese análisis específico y repetitivo, leer los documentos y extraer los requisitos clave, los riesgos y los plazos.
Y aquí viene lo mejor de todo, lo increíble. Cogió ese GPT personalizado y se lo vendió a la empresa por 2.000 euros. Consiguió convertir un simple flujo de trabajo de IA en un producto valioso y sobre todo monetizable. Esto lo que demuestra es que saltar de ese 98,5% al selecto 1,5% no es solo una cuestión de eficiencia para nada, se trata de crear formas de valor completamente nuevas. Y con esto en mente, la pregunta que queda flotando es, ¿qué tarea repetitiva, pero de muchísimo valor en nuestro día a día profesional, podría automatizarse con un asistente de inteligencia artificial hecho a medida? Ahí queda la reflexión.